¿Qué tal, amiguitos de YouTube? Somos Madeline y Milton del grupo 9 y nuestro tema es La Crónica, un ensayo con acento mexicano. El día de hoy tenemos como invitado especial a Carlos Monsiváis. Carlos, por favor cuéntanos un poco más de tu vida. Hola Milton, para mí es un gusto estar aquí. Nací en Ciudad de México el 4 de mayo de 1938. Estudié Economía y también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Luego fui profesor en esa misma universidad. Desde muy joven estuve relacionado con el periodismo y con la cultura de mi país. En agosto de 1992 recibí la beca del Fideicomiso para la Cultura. He impartido cursos en la Universidad de Essex y en el King's College, ambos en Gran Bretaña, y como profesor invitado en la Universidad de Harvard. Algunos me llaman el padre de la crónica moderna en México. Bueno, lo soy. Y también se me vincula a la corriente del New Journalism, el nuevo periodismo. Lamentablemente, me morí el 10 de junio de 2010. Eso es todo, Milton. Gracias por esta entrevista maravillosa. Gracias a ti, Carlos, por acompañarnos. Ahora les vamos a presentar una serie de trabajos escritos por Carlos Monsiváis sobre México. Días de guardar fue escrito en 1970 y es uno de los primeros trabajos de Monsiváis. Están orientados en la Ciudad de México y tratan sobre las cosas cotidianas de la vida y sobre aquellas a las que se necesita prestar atención para descubrirlas. En Rostros del Cine Mexicano, escrito en 1993, Monsiváis analiza la situación del cine de oro en México y habla acerca de cómo este cambió la concepción de lo rural en el país. Según Monsiváis, el cine dorado logró crear una nación sentimental que hasta ese momento no existía. En Los Mil y un Velorios, por otro lado, Monsiváis habla sobre el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que se vivía en México durante los años 80 y 90. Es aquí donde se recupera la memoria roja de México. Y por último, en Apocalíptic de 2009, Monsiváis cuenta los acontecimientos más importantes del Distrito Federal, y aunque posee textos bastante crudos y con escenas duras, el estilo de escritura de Monsiváis lo vuelve una lectura un tanto divertida. Hola a todos. El momento fundamental del que nos toca hablar es La Crónica, un ensayo con acento mexicano. Yo les hablaré un poco sobre lo que fue la crónica de finales del siglo XIX en México. Como ya es de saber, durante la conquista de México en 1519 a 1521, la crónica fue un género muy utilizado por los viajeros que describían lo que veían y sentían mediante este medio. Ahora, a principios del siglo XIX, durante la conformación de una nación, los géneros literarios tuvieron como tema la sociedad. En 1871 México se encontraba en un proceso de modernización e industrialización. Se estaba logrando un equilibrio en el país, por lo cual la literatura se pudo ir alejando de las instituciones y el quehacer escritural adquirió cierta autonomía respecto a los centros de poder. Ante esto, los nuevos profesionistas se convirtieron en periodistas que elaboraban crónicas como medio de empleo. Esta autonomía les permitió escribir de temas de interés. Describieron la ciudad, sucesos de gran relevancia como la llegada del ferrocarril, los temblores, la vida cosmopolita, la pintura, la música, la comida, etc., así como dejaron de escribir con un fin edificante y moralizante. Frente a la figura del periodista, literato, surgió la figura del reportero, cuyo fin ya no fue el artístico, sino el económico. Este dejó de hacer crónicas e hizo reportajes que, más allá de buscar informar, cayeron en la imparcialidad y el sensacionalismo. Es decir, su intención fue atraer a un mercado de lectores mediante temas y descripciones escandalosas presentadas a los lectores de forma exagerada y sin delicadeza. El cronista creó piezas literarias, pues a pesar de encontrar en este género el medio para su sustento, las crónicas modernistas se caracterizaron por prestar gran interés tanto al fondo como a la forma de sus textos. A diferencia de los reportajes, las crónicas no se ciñeron a una objetividad rígida, sino que aceptaron la imaginación y los recursos estilísticos de cada escritor. Fueron piezas propias que trabajaron
el lenguaje con arte y no siguieron las reglas impuestas por el mercado, aunque se encontraban dentro de él. Los cronistas acentuaron el subjetivismo de la mirada y reescribieron los hechos para diferenciarse de los reportes. Sin embargo, pese a la voluntad de algunos escritores de conservar la subjetividad, la personalización y la autonomía frente a las presiones ejercidas por el periodismo, debieron revisar su concepción del relato y, en particular, de la crónica. La crónica se convirtió así en el espacio de convergencia de diferentes intereses, los del editor, quien buscaba aumentar la distribución y venta del periódico, los del autor, que anhelaba un salario y un reconocimiento por sus escritos, y los del público, que veía en el periódico un escaparate de la realidad. A pesar de estas disposiciones, algunos cronistas pudieron encontrar en este género un espacio que se alejaba de la lógica del comercio para criticar los defectos de la sociedad burguesa y presentarse como visionarios del futuro. Los escritores pudieron consagrarse a la prosa y a la poesía, empleando un estilo rico y recurriendo a una escritura cuidadosa. Retocaron su lenguaje e incluso introdujeron su propia persona como protagonista de sus narraciones, aunque usaron en muchos casos seudónimos para firmar sus textos, para comunicar su punto de vista y acercarse al lector. La crónica, en efecto, abrió un camino clave en el esquema de producción y de recepción, así como una ruptura con lo que parecía destinado solamente al placer y al lujo. Se convirtió en un espacio abierto a la intervención de discursos que pugnaban para imponer sus principios de coherencia. Así, en este género se entrecruzaron el discurso prosaico y el antiestético, recién emergidos en la cotidianidad urbana y en la ciudad moderna. Gracias.